everyone, I hope you are doing okay. Today I'm going to present you the workshop number 3 for this week. Okay, bueno muchachos, espero estén muy bien. Hoy les voy a presentar el trabajo para esta semana que corresponde a la guía número 3. ¿Listo? Vamos a comenzar a trabajar el presente simple para las rutinas diarias. Ustedes ven aquí que es la primera parte. Hoy vamos a hacer la primera parte esta semana y la próxima semana haremos la segunda parte. ¿Listo? Esto, les recuerdo, es un repaso. Se supone que eso ustedes ya lo trabajaron un poco de hecho, no solamente en décimo el año pasado, sino durante todo el bachillerato se trabaja el presente simple desde varios ángulos, desde varios temas diferentes, pero en general el presente simple. Para varios usos. Hoy, por ejemplo, en este taller y en el próximo vamos a trabajarlo para las rutinas diarias, que es algo como de lo que uno más utiliza, de uso más común. Listo, para eso vamos a mirar algunas explicaciones sobre el tema. Entonces, primero, algunas actividades, acciones que hacemos cotidianamente. ¿Cierto? Ustedes los van a ver acá, acciones comunes de uso diario, por eso es una daily routine, una rutina, es algo, son acciones repetitivas que uno hace constantemente durante la semana, durante todo el día. Listo, wake up, get up, brush teeth, digamos, están como en el orden en que uno normalmente los hace. Take a shower, get dressed, have breakfast, take a bus, go to school, take a break, study, eat lunch, go back home, do my homework, watch TV, have dinner and go to bed, ¿cierto? Como en ese orden de las manecillas del reloj, ¿cierto? Desde que uno se despierta hasta que se levanta. Van a tomar nota, yo creo que muchas de estas ya las conocen, esto igual pues lo van a consignar allí en el cuaderno. Bien, luego van a encontrar la explicación del presente simple, ¿cierto? Explicada de acuerdo a los tres tipos de oraciones que tenemos, no solamente en presente, sino en cualquier tiempo. Affirmative form, la forma afirmativa, ¿cierto? I, you, we, you, they, ¿cierto? Para las primeras personas, singular, para las plurales, la forma que toma el verbo, y para las terceras personas, que digamos que es aquí donde está digamos, un poquito de complejidad. En el resto es muy fácil, pero en esta tiene que prestar un poquito de atención. ¿Listo? Entonces, para he, she, it, el verbo toma otra forma que ya vamos a ver aquí más adelantico. Listo. Esa es la forma afirmativa, el sujeto con el verbo. Y si es para tercera persona, normalmente, en casi todos los casos a nivel general, se le agrega una S. Negative form, vamos a encontrar dos auxiliares, do not, para casi todos los pronombres, do not, y la forma negativa, don't like, ¿cierto? La forma negativa, don't. Larga, o sea, separado, do not, y la forma corta, don't, pero para los mismos, ¿cierto? Full form, short form, para los dos. Y para las terceras personas, he, she, it, does not, ¿cierto? El auxiliar cambia, does y doesn't, la forma larga y la forma corta, does y doesn't. Entonces, para I, you, we, you, do not o don't, y para he, she, it, does not o doesn't. ¿Cierto? Cualquiera de las dos formas para la negativa. Para la interrogativa también tenemos dos auxiliares para poder formar la pregunta y tenemos dos tipos de preguntas diferentes. Las yes, no questions, ¿cierto? Preguntas que se responden con un sí o un no. Do I, do you, do we, do you, do they like apples? Por ejemplo, ¿les gustan las manzanas? Sí o no. Yes, no. Listo. El auxiliar es do para cualquiera de estos pronombres y va en ese orden. Primero el do, luego uno de estos, luego el verbo y luego el resto de la oración. Para las yes, no questions. Y para las WH questions, pues va esa WH, esa palabra interrogativa, qué, cómo, dónde, por qué, cuándo, ¿sí? Cualquiera de esas, al comienzo, luego va el auxiliar, alguno de esos pronombres y luego el verbo. What do you like for breakfast? ¿Qué le gusta para el desayuno, por ejemplo? ¿Cierto? Y allá tengo una pregunta, WH question. Estas WH question obviamente no las puedo responder con un sí o un no, tiene que ser una respuesta larga. ¿Qué le gusta para el desayuno? A mí me gusta el cereal. What do you like for breakfast? I like cereal. ¿Listo?
Estas para estos pronombres. Do para estos pronombres. Y para los de siempre, he, she, it, el auxiliar es does. Lo mismo que para la negativa era does not, para esta solamente does. Does he, she, it like this food? A ella le gusta esta comida, yes, no, ¿cierto? Para las yes, no questions. Y si fuera WS question, pues es la misma cosa. What does he, she, it like? Conserva la misma estructura, el mismo orden, solo que cambia el auxiliar. Ya no es do, sino does. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Estas tres cositas es lo que vamos a trabajar esta semana. Affirmative form, negative form, interrogative form. ¿Ok? Y en estas son las tres, y estas son las Listo, y aquí algunos ejemplos. I like him, she loves her, they like, we start, he goes, they wash, I eat, you work, ¿cierto? Algunos ejemplos de cada una de estas. Ahora, lo que les contaba con respecto al he, she, it, para agregar la S, ¿cierto? Esto solamente pasa, ojo, atención con esto. Estas reglas que les voy a explicar acá solamente ocurren en la oración afirmativa. Cuando la oración es negativa o en pregunta, el verbo no se le hace absolutamente nada. Solamente es en la oración afirmativa. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? Que en general se le agrega una S al verbo. ¿Cuándo? Pues en casi todos los verbos. Work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. ¿Sí? Se le agrega una S para poder hacer la oración afirmativa. Entonces, si yo quiero decir, ella lee un libro, she reads, ¿cierto? Porque como estoy utilizando she, reads a book. She reads a book. ¿Ok? Entonces, ahí se le agrega la S. Entonces, como les digo, esto es solo para oraciones afirmativas. Esto es una oración afirmativa. Si la quiero decir negativo, ella no lee un libro, entonces yo no voy a hacer esto. Ah, bueno, voy acá y me dice que para la negativa, entonces el auxiliar es doesn't o does not. Y escribo does not o doesn't, como quieran, cualquiera de las dos es correcta. Does not, el verbo leer, does not reads a book. Entonces, como es ella, entonces le agrego la S. Esto no se hace porque es una oración negativa, para eso está el auxiliar. El auxiliar ya me indica que es una tercera persona. Entonces, en una oración negativa no hago esto, solamente dejo el verbo solito. Lo mismo en una pregunta, no voy a hacer la pregunta, ¿Does she reads a book? ¿Ella lee un libro? No. No le agrego la S porque para eso está el das acá. ¿Listo? Entonces, sea en oración negativa o en pregunta que lleva el auxiliar, ambas llevan un auxiliar, ustedes lo ven acá, no le voy a agregar nada al verbo. Eso solo va a ocurrir en la oración afirmativa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta para los ejercicios. Muy bien. Entonces, estas reglas son solo para oraciones afirmativas. La regla general agregando S. Ahora, ¿qué pasa si el verbo termina en consonante con Y? Lo que voy a hacer es quitar la Y, la reemplazo por una I latina y le agrego S. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. ¿Listo? Tercera regla. Si el verbo termina en O, SH, TCH, X o SS, ya lo que voy a agregar no es solamente una S, sino ES. Go, goes, termina en O. Wash, SH, washes. Watch, CH, watches. Mix, X, mixes. Kiss, S, kisses. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta estas tres reglas. Si el verbo no termina en esta letra, no termina en consonante Y, quiere decir que se le agrega solamente S. Y eso es todo. ¿Listo? Repito, estas reglas son solo para la tercera persona. He, she, it y solo para oraciones afirmativas. ¿Listo? Ya luego ustedes ya van a encontrar los ejercicios. Esa es toda la explicación del tema. Van a tomar nota de la explicación, como siempre en el cuaderno, la consigna en el cuaderno, y luego las actividades van a estar ahí en el PDF dinámico. ¿Qué van a hacer en esta primera? Pues agregarle alguna de esas tres reglas. Ya ustedes van a mirar si esos verbos que están ahí
le agrega S, ES o IS. Play. Entonces, por ejemplo, play ya estaba aquí. Place, listo. Pongo place. Wash. Ah, pues termina, bueno, por aquí también está. Termina en SH, entonces washes. Y lo van escribiendo allí. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer en este ejercicio. Agregarle la regla que corresponda a todos esos verbos. Segundo ejercicio, van a encontrar un verbo entre paréntesis y van a mirar, ojo acá, van a mirar si ese verbo hay que agregarle la S o no, ¿cierto? ¿De qué depende eso? Del sujeto, no se les olvide. No se olvide que eso depende de la persona, quién está ahí. Si está I, you, they, we, ¿cierto? Alguno de estos, el verbo va solito, no le agrego nada. Pero si va she, he o it, pues a ese verbo va a tener que agregarle ese. ¿Listo? Ojo, a veces no van a encontrar estas personas, estos sujetos así. You, por ejemplo, puede aparecer un nombre propio de una persona. Mary, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que deducir, bueno, Mary es quién. ¿Cuál de ellos es Mary? Ah, pues Mary es ella, entonces es este, ¿cierto? Va a decir, por ejemplo, John, John and Chris. John y Chris. Ah, John y Chris son ellos. Ah, bueno, son ellos. ¿Listo? Van a aparecer también con nombres propios, entonces ustedes van a tener que, por ejemplo, Peter and his friends. Peter y sus amigos. Bueno, ya ustedes mirarán quiénes son Peter y sus amigos para poder saber si a este verbo go le agrega algo o no. Porque puede ser que el verbo solamente haya que escribirlo aquí tal cual y ya, go. No es que siempre haya que agregarle algo, no, no siempre. Eso va a depender del sujeto de la oración. Listo, lo mismo van a hacer con los otros, con eat, con work, con close, play, teach y todos los otros. Listo, tercer ejercicio. Tienen un texto, un párrafo y les dan ya los verbos, ¿cierto? Entonces ustedes van a utilizar uno de esos, mire el ejemplo. Entonces, work, aquí, he always works. ¿Por qué se le agregó la S? Pues porque es he. Entonces lo mismo van a mirar ustedes, dependiendo de lo que diga la lectura, van a escoger uno de esos verbos que están allí para completar, agregándole la S o no. Ya eso depende de lo que diga el texto. Listo. Siguiente ejercicio. Ojo con este. Van a encontrar tres palabras. Voy a hacerlo con el ejemplo. Play the guitar in the afternoon. Y ustedes van a observar la imagen que está ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer tres cosas. Primero, hacer la pregunta. Él toca guitarra por la tarde, utilizando esas palabras. Él toca guitarra por la tarde. Obviamente la respuesta va a ser negativa, porque eso no es una guitarra, ¿cierto? Es un acordeón. No, he doesn't play the guitar in the afternoon. Él no toca guitarra en la tarde. Y luego la van a corregir. Él toca el acordeón. ¿Listo? He plays the accordion. Lo mismo con las otras. Walk after lunch. Caminar después del almuerzo. Van a hacer la pregunta. ¿Él camina después del almuerzo? La respuesta va a ser negativa porque le estás durmiendo. No, él no camina después del almuerzo. Él duerme. ¿Listo? Ride their bicycle to work every day. Ellos montan sus bicicletas todos los días al trabajo. No, ellos no montan sus bicicletas todo el día al trabajo. Ellos van en bus. ¿Listo? Y así con las demás. Son tres oraciones. Una pregunta, una oración negativa y luego la oración afirmativa. Muy bien. Eso ahí es hasta el 6, ¿cierto? Luego en el 7 van a encontrar un diálogo entre Mark y Tess, dos personas, y también van a completar con el verbo que está entre paréntesis. Ojo, si dice not play, quiere decir que es una oración negativa. Ustedes van a tener que decidir qué auxiliar es, si do o das, para poder hacer la negación. Entonces, con eso que están entre paréntesis, mucho cuidado en el diálogo porque están los tres tipos de oración, afirmativas, negativas y preguntas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a armar la oración correcta. Ya tienen arriba en la parte de la explicación cómo va la estructura, en qué orden va, ¿cierto? Cuál es el orden de la oración afirmativa, cuál es el de la negativa y qué auxiliar va, cuál es el orden de la pregunta y qué auxiliar debo utilizar. Listo, esas reglas las deben tener en cuenta para completar esto. Recuerden que cuando va el not, quiere decir que es una oración negativa. Por lo tanto, tengo que armar la oración con la estructura de una oración negativa. Y listo. Ese es el último ejercicio. Repito, esto practicando presente simple asociado a la rutina diaria y la próxima semana vamos a trabajar un poco más con esto. Listo, espero que tengan buen inicio de semana y nos vemos y yo estoy pendiente a cualquier duda que tengan.